Estas próximas semanas, de lo que va el día de hoy hasta el fin de año, vamos a estar hablando de esto, nacimientos milagrosos. Y es bien interesante porque yo creo que para muchos podríamos decir que el nacimiento de nuestros hijos es un milagro. El nacimiento de tener a nuestros hijos ha sido un milagro. Ha sido un milagro en la manera en la que los hemos tenido. Ha sido un milagro el poder que sigan con nosotros. Ha sido un milagro el proceso. Simplemente si nos ponemos a pensar por un momento, ¿cómo es que nuestros hijos fueron formados? El proceso en esos 9 meses, desde la concepción hasta el nacimiento, es un milagro. Habemos familias que estuvimos años esperando la llegada de nuestros hijos. Y yo doy testimonio de ello. Mi esposa y yo estuvimos 7 años esperando, orando por el nacimiento de un hijo. Y el Señor nos dio 2. Y es un milagro para nosotros poder tenerles, poder amarles, poder abrazarles, poder a veces escuchar sus llantos, aunque al punto casi del desespero. Pero es un gusto, porque es un milagro. Y no es casualidad, mis hermanos, que en la palabra de Dios vemos tantos nacimientos milagrosos. Pero esta serie de historias no están desconectadas la una de la otra, porque todos estos nacimientos milagrosos nos apuntan a un mejor y verdadero milagro: Cristo Jesús. Todas esas historias que vamos a estar viendo, estudiando estas próximas semanas, nos van a apuntar a Jesús, la razón del por qué estamos aquí, el nacimiento milagroso de Cristo Jesús y del por qué tú y yo estamos aquí. Mis hermanos, esto no es ocasión de una sola festividad, sino esta es una ocasión de poder celebrarlo cada día. Celebramos su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y por eso estamos aquí. Y quisiera destacar algo que vemos en su palabra. Y cada semana vamos a destacar un versículo que nos hace entender lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y en esta ocasión, Génesis 18:14 nos dice o nos hace la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y quisiera que te preguntaras y respondieras: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo creo que no. Y su palabra nos hace entender que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y mis hermanos, quisiera que a través de estos estudios, a través de estas próximas semanas, mi oración es que puedas comprender la fidelidad del Señor y que puedas declarar con toda confianza: para el Señor no hay nada imposible, no hay nada difícil para Él. Y si Él lo prometió, Él es fiel para cumplirlo. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Porque para el Señor no hay ni cosa pequeña, no hay ni cosa grande. Para Él todo es posible y todo lo podemos en Él. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Isaac, el primer nacimiento milagroso. Y es bien interesante porque a través de la vida del nacimiento de Isaac podemos comprender la fidelidad del Señor. Podemos comprender el tiempo del Señor. Y también podemos entender la venida de Cristo Jesús. Porque Isaac es una prefigura de Cristo Jesús. Y el nacimiento de Él también es una prefigura del nacimiento de Jesús.
y todo lo que el Señor quiere mostrarnos para andar en vida nueva. Así es que hoy vamos a hablar y vamos a entender a través de distintos puntos que el Señor es fiel. Y lo primero es que el Señor da promesas aún en la oscuridad. Aún en momentos difíciles, el Señor nos da promesas. Y le dio una promesa a Abraham. Y si leemos Génesis 15 del versículo 1 al versículo 6, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Podremos recordar las promesas de Dios a Abraham incluso ante la duda. Dios le asegura una herencia. Y vemos cómo el Señor trata con Abraham. Cómo se describe ante Abraham. Y cómo Abraham interactúa con Dios. Cómo le habla. Cómo le pide. Y vemos una promesa aún en su angustia. Al igual que Abraham, podríamos estar enfrentando momentos donde pensamos que la promesa está muy lejana. Sin embargo, el Señor es el que brinda nuestra fortaleza para recordarnos lo que Él puede hacer. Y que sus promesas van más allá de lo que tú y yo podemos esperar o de lo que tú y yo podemos imaginar. Porque para Dios no hay nada imposible. Y vemos el comienzo de Dios hablando en visión con Abraham. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esas son las primeras palabras en visión que Dios le da a Abraham. No temas, yo soy tu escudo y tienes un galardón tan grande, una recompensa tan grande. Si pensamos en esto, en esa palabra, yo soy tu escudo, quisiera darte a entender y que conocieras la magnitud de esto. Solamente el rey David describió en 16 ocasiones a Dios como su escudo. En una de ellas, Salmos 115, 9 al 11, dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiada en Jehová, Él es tu ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Esta es una de las 16 ocasiones en las que el rey David menciona que Jehová, que Dios es nuestro escudo. Y me interesa tanto en esta ocasión porque el rey David dice Israel, casa de Aarón. Y no solo ellos, los que temen a Jehová, confíen. Él es tu ayuda y tu escudo. No solamente lo deja para el pueblo de Israel, para unos cuantos, sino lo amplía el rey David a todo aquel que teme al Señor, que es devoto al Señor. Confía, Él es tu ayuda y tu escudo.
Dios quería recompensar grandemente a Abraham. Y lo quería recompensar por lo que él ha hecho. Porque él así lo quiere, porque tenemos un Dios soberano. Al que quiere tener misericordia, la tiene. Al que quiere dar, la da. Y en eso le dice, tu galardón será grande. Pero ¿qué palabras dice Abraham? Dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí nos descifra el corazón de Abraham. Su mayor galardón, lo que había en su corazón, no era riquezas, no era propiedades, no era un hombre grande, sino que le dice al Señor, Señor, ¿qué me puedes dar si no tengo un hijo? Es ahí donde se descifra el corazón. Lo que Abraham quería era una descendencia, era un hijo. Era un hijo a quien darle todo lo que él había trabajado. Darle un hijo para poder bendecir a su hijo. Darle un hijo para que su nombre continuara. Si pensamos en un momento, entendemos aquellos tiempos. Mis hermanos, en aquellos tiempos el mayor honor, el mayor gozo, la mayor riqueza no eran las propiedades, sino era aquella familia que tenía una gran descendencia. Así se podía describir aquellas personas grandes, aquellas personas de renombre, aquellos que tenían una larga descendencia. Para Abraham, su tristeza es que él no tenía hijo, no tenía descendencia. Dice, Señor, ¿qué me darás? Ahora, entendamos el contexto de esto. Abraham, cuando salió de su casa, cuando el Señor le habló para que saliera de su casa, de su tierra, de su parentela, no tenía 20 años. No tenía 30, 40, 50 a lo mejor. Tenía 75 años. A los 75 años, él salió de su casa, de su tierra, de su parentela. Y hay algunos que ya se quieren salir a los 18 de su casa, entonces, para que se esperen tantito como Abraham. Pero vemos, a los 75, y aún a los 75 no tenía hijo. Eso era lo que Abraham le estaba pidiendo a Dios. Y me encanta porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Abraham le había dicho a Dios, Señor, este es mi corazón. Esto es lo que anhela mi corazón. Esto es por lo cual yo clamo a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Tranquilo, tendrás un hijo. Y lo sacó afuera y le mostró. No solo tendrás un hijo, sino tendrás una descendencia igual de grande que las estrellas de los cielos. Abraham le había pedido solo un hijo y el Señor le había mostrado que él tenía preparadas cosas más grandes, que él tenía una promesa, planes mayores para Abraham y para su familia. Una descendencia tan grande que no puede ser contada. Es aquí donde Dios le da la promesa. Génesis 15, 4 y 5. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
Y le dijo, así será tu descendencia. Y ante esto entra el versículo más significativo. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mis hermanos, este pasaje es tan importante porque el Señor no justificó a Abraham por haber salido de su casa. El Señor no justificó a Abraham por haber librado a su sobrino Lot. El Señor no justificó a Abraham por las obras que hizo Abraham, por la riqueza que él tuvo. Ni lo justificó por haberle dado los diezmos a Melquisedec. El Señor lo justificó porque Abraham creyó. Y es ahí donde nos recuerda a nosotros. La salvación no es por obras, sino es gracia del Señor. Cuando creemos al Señor, Él nos justifica. Él nos salva. Lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Es creer en Él. Y Él nos salva, nos perdona, nos limpia y nos hace sus hijos. El Nuevo Testamento dice que todos aquellos que creen han sido parte de la descendencia de Abraham. Cuando tú y yo creemos, nos volvemos parte de la descendencia, parte del camino de aquellos que han creído junto con Abraham. Es tan importante creer al Señor, creer lo que Él puede hacer y creer lo que hará. Hebreos 11:6 nos habla de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, ¿tú crees en Dios? Amén. O si no, ¿qué hacemos aquí? O si no, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo aquí? Si no creemos en Dios. Mismo Pablo lo decía. Si Él no resucitó, si Él no es el que salva, somos miserables de condenación. En vano estamos haciendo lo que hacemos. En vano nos encontramos aquí. Si no creemos en Dios, si no le creemos a Dios, mis hermanos, estás perdiendo el tiempo. Estás en el lugar equivocado. Pero porque creemos, quiero creer que estamos aquí. Y no creemos los unos en los otros. No creemos en una religión. No creemos en una denominación. Creemos en un Dios que puede salvar. Abraham es un gran ejemplo de la fe. Él creyó sin verlo. Y contra toda lógica, él creyó. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que iba a ser padre a la tercera edad? Y lo vamos a ver más adelante. Porque solamente el Señor no solamente promete en la oscuridad, sino que reafirma sus promesas. Y dice Génesis 18, el 1 al 10, nos habla, nos dice cómo el Señor reafirmó. Y simplemente leemos el inicio. No lo tengo, si quieres buscarlo en tu Biblia, en tu celular, pero nos dice solamente el inicio. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y hasta ahí quisiera dejar. Primeramente vemos, él alzó sus ojos, miró, y aquí 3 varones. Punto a destacar en este versículo, lo que vemos es una descripción de la Trinidad. 3 varones. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la primera mención, es la primera vez que vemos a la Trinidad delante de Abraham, delante de alguien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sentados, comiendo y dándole promesa, reafirmando una promesa a Abraham. Esto es tan significativo. Vemos a Abraham a este punto. Ya no tenía 75. Él ya tenía 99 años cuando el Señor se le volvió a presentar en forma de Trinidad para hablar con Abraham. Él salió de su casa a los 75 y podemos aproximar que a la edad de 80 años fue cuando le dio la primera promesa. Cuando leemos lo del capítulo 15. Pero en este punto han pasado 19 años de esa promesa. Imagínate, mis hermanos, 19 años aproximadamente de haber recibido la primera promesa, que él tendría un hijo, que su descendencia sería como las estrellas. ¿Cuánto tiempo has esperado la promesa del Señor? ¿Cuánto tiempo has esperado aquello que el Señor prometió? No sé tú, pero para mí esperar 7 años esa promesa del Señor me costó. Era difícil. ¿Por qué? Porque era un debate entre yo y el Señor. Era difícil ver a otras personas que se estaban embarazando y que quizás ni querían al niño y que decían: pues es que fue el pilón, se me chispoteó. Y yo diciendo: oh, híjole, y yo intentando, siendo bien intencional, y no sale. Peleando con el Señor. Esperando. Imagínate a Abraham, 75 años cuando salió. A los 80 fue la primera vez que el Señor se lo prometió. Y 19 años esperando. Intentando, esperando ver esa promesa. A los 99 años se les vuelve a presentar el Señor. ¿Y qué hizo? Corrió, se postró, lo recibió. Y cuando vemos esa palabra que recibió a estos varones, me hace recordar Hebreos 13:2 cuando dice: no olvides de la hospitalidad, porque de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham vio estos varones y lo que hizo fue recibirlos, postrarse en tierra y decirle: Señor, no te vayas. Déjame te preparo una comida. Déjame te preparo algo. Déjame le llamo a Sara para que venga, te cocine y vamos a platicar. Esta actitud de hospitalidad
es la que le brindó la confirmación de la promesa. No dejó que el Señor se fuera, sino que hospedó al Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos apurados? Señor, híjole, lo que me vayas a hablar rapidito porque tengo cosas que hacer. Señor, háblame ya porque tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Señor, si no me vas a hablar, bueno, déjame lo hago a mi manera. Estamos apurados y lo queremos hacer a nuestra manera, pero olvidamos recibir al Señor, hospedar al Señor. Génesis 18, 9 y 10 nos dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Qué le dijo el Señor? He aquí, yo volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El Señor reafirmando su promesa, pero siendo más específico. Ya no solo tendrás una heredad, ya no solo tendrás la herencia, una heredad, una descendencia conforme a las estrellas, sino yo volveré a ti, y conforme al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vuelvo a recordarte, Abraham tenía 99 años ya a este punto. 99 años. Han pasado 24 años desde su salida de su casa. Han pasado 19 años desde la primera vez que el Señor le prometió un hijo. ¿Tú creerías? Aquellos que hemos conocido personas de 99 años, ¿tú creerías que ellos podrían tener un hijo? Yo no. Sería difícil. Es más, decimos, híjole, ¿y yo a mi edad tener un hijo? Y algunos diríamos, no. Y es aquí donde todavía el Señor nos revela. El Señor promete, no ríe. Y nos dice, ¿qué hizo Sara? Génesis 18, 11 al 14, dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Me encanta porque estos pasajes nos deja entender la situación. Versículo 11 nos dice, nos recuerda la condición. Porque muchas veces pensamos, ay, es que estos no son años humanos, esto es otra temporada. Esto es la manera en la que se cuenta el tiempo. En la Biblia muchas veces es de manera diferente. No, porque nos describen. Abraham y Sara eran viejos, eran de edad avanzada. Y por si fuera poco, también nos describe la condición de Sara. Ya la había cesado. Pocas palabras, Sara ya no estaba menstruando. Eso es lo que nos deja claro. Ahora, poder entender ese aspecto de manera clínico, médico, es imposible que una mujer que no tiene su ciclo pueda quedar embarazada. Porque no hay ovulación. A través del ciclo menstrual es que la mujer ovula. Crea el óvulo en el cual
Ahora sí que el espermatozoide entra y fecunda y crea la concepción de un hijo. Por eso es tan importante. Por eso es que la palabra de Dios nos deja a detalle la condición de Sara. Y por eso es que nos dice por qué Sara se rió. Porque para ella era imposible. Y la palabra del Señor nos deja claro: ¿podré yo tener deleite? ¿Podré yo tener un hijo? Mis hermanos, vemos el inicio de la perspectiva de Abraham. Abraham a los 80 años, él no dudó. Abraham, el Señor le dijo a Abraham: tendrás un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Él no nos dice que él se rió o que él cuestionó: oh, pues a los 80 años podré. No. Pero Sara nos da otra perspectiva. Ella usó la lógica. Y por lógica, eso era imposible. No se puede. Pero después vemos la lógica del Señor. Y Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mis hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, ¿por qué a veces cuestionamos a Dios cómo, cuándo y dónde lo va a hacer? ¿Por qué muchas veces nos preguntamos si el Señor puede hacerlo? ¿Por qué muchas veces dudamos de la promesa del Señor? Si el Señor nos dice, y si creemos que para Dios no hay nada imposible, si creemos que para Él no hay cosa difícil, ¿por qué dudamos? Porque entra nuestra lógica. Y a nuestra lógica, eso es imposible. Jeremías dijo estas palabras en Jeremías 32:17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías dijo: tú hiciste el cielo y la tierra con tu brazo extendido, con tu mano poderosa. No hay cosa difícil para ti. Muchos creemos lo que el Señor hizo. Creemos que el Señor hizo el cielo, la tierra, el universo. Pero cuando hablamos de nosotros, de lo que el Señor puede hacer en nosotros, creemos que eso es más grande que el universo. Y no lo es. Mismo Jesús lo dice en Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas, ¿qué dice? ¿Todas las cosas son qué? Todas las cosas son posibles para Dios. Y Jesús lo está hablando acerca de la salvación. Está hablando en el contexto del joven rico. Él no pudo dejar sus cosas para seguir al Señor. Y los discípulos preguntaron: ante esto, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta del Señor fue: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Para el Señor nada es imposible. Mis hermanos, muchas veces creemos que no podemos dejar nuestro pasado, que es imposible yo seguir al Señor porque conozco mi pasado. Es imposible para mí servir al Señor. Es imposible para mí
llamarme hijo de Dios porque conozco mi pasado y conozco mis problemas. Pero necesitamos conocer a Dios, porque a nuestra vista servir al Señor parece imposible. A nuestra vista seguir al Señor parece imposible, pero para Dios nada es imposible. El Señor puede transformar, el Señor puede cambiar, el Señor puede sanar, el Señor puede restaurar cuando creemos que no se puede. Y por último, en esta historia vemos promesas cumplidas. El Señor cumple lo que promete. Génesis 21, versículos del 1 al 7. Igual no lo tengo, si gustas buscarlo en tu Biblia. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Impresionante. A este punto vemos el cumplimiento de la promesa del Señor. Al nacer Isaac, podemos ver las dificultades y el pasar del tiempo. Dios cumple su palabra. Y podemos recordar que el Señor es fiel. A este punto, Abraham tenía 100 años. A los 100 años, Abraham tuvo su primer hijo. En su vejez, Sara dio a luz. Y para aquellas que han dado luz de manera natural, qué complicado es. Imagínate a los 100 años, en la vejez. Pero leer esto nos enseña tantas cosas. Primeramente, Dios es fiel en lo que promete. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor nos invita: mantente fiel, mantente sin fluctuar en la profesión que el Señor nos ha llamado, en nuestra esperanza, en nuestra fe. No por lo que somos, sino por lo que es Él. Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es Él. Esa historia de Dios hacia Abraham y Sara, una historia que se siguen contando hoy en día. Y esa historia que fue contada junto a los héroes de la fe. Hebreos 11:11. Dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mis hermanos, lo más interesante de esto es que solo hay 2 mujeres dentro de los héroes de la fe. Y la primera es Sara. El Señor no olvidó a Sara y la puso entre los héroes de la fe, porque creyó y supo y pensó que Él era fiel. Era fiel en lo que había prometido. La segunda es Rahab, pero es bien interesante. Segundo, las promesas de Dios son en el sí. Cuando el Señor dice que lo hará, Él lo hará. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Mis hermanos, sus promesas, cuando Él promete algo, Él lo hará. Si Él dice que lo hará, Él lo hará. Por eso es que dice, sus promesas son en el sí y en el amén. Y amén significa así es o así será. Pero esto no es para nuestra gloria. Es para la gloria de Dios. Esto no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio del Señor. Él lo hará para su gloria. Y tercero, sus promesas tienen propósito. Sus promesas tienen un propósito más grande. Esta parte de la historia termina dando la edad en la que Abraham recibió a su hijo. 100 años. A la edad de 100 años recibió a su hijo Isaac. De 75 años salió de su casa. A los 80 años aproximadamente recibió la primer promesa. Y a los 100 recibió la promesa. Recibió el cumplimiento de la promesa, su hijo. Haz las cuentas. 25 años tuvieron que pasar desde que salió de su casa. 20 años pasaron desde la primera vez en que el Señor lo prometió. 20 años pasaron para recibir a su hijo en brazos. Isaac tiene un significado. El nombre de Isaac significa risas. Porque dijo Sara, porque Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que oyere esto, se reirá conmigo. Ahora, no está hablando de Sara de burlarse. No está hablando de risas de burla. Sino que está hablando de risa de gozo, de alegría. Porque el Señor me ha alegrado. Y cualquiera que escuche estas palabras, se alegrará conmigo. Ese era Isaac. Mis hermanos, cuando tú recibes la promesa del Señor, cuando el Señor te lo ha prometido y ves que se cumple esa promesa, ¿cuál es tu reacción? Te voy a decir cuál fue nuestra reacción de mi esposa y la mía cuando vimos la promesa del Señor. Hace ya casi un año, mi esposa y yo nos dimos cuenta un 24 de diciembre, 23, 24 de diciembre, que mi esposa estaba embarazada. Nosotros habíamos planeado, habíamos intentado, como tú sabes, ya lo he dicho varias veces, por 7 años, que mi esposa pudiera quedar embarazada. Orábamos pidiendo al Señor. El año pasado nosotros teníamos un viaje programado para Florida. Para primera vez conocer Disney World y ahora sí que visitar y conocer de lugares que siempre habíamos querido ir. Y nosotros bromeábamos y decíamos, qué padre sería que en Disney poder anunciar a nuestro hijo, poder anunciar que estamos embarazados. No se había podido, no sabíamos. Y mi esposa, por casualidad, ella sabía que en esas fechas ella podía hacerse la prueba. No era que se sentía algo rara, pero dijo, no, así que tenía ciertas dudas. Se hizo la prueba el 23, estando ya allá. Salió medio positivo y ya nos había pasado muchas veces ver falsos positivos y yo era más el escéptico de decir, no, hasta que tú te hagas el digital voy a saber ahora sí que realmente estás embarazada. El 24 en la mañana
ella se vuelve a hacer la prueba digital y sale embarazada. Y nuestra reacción fue reír. Dimos gracias a Dios, compartimos. Pero aquí lo más interesante es cuando fue el primer ultrasonido. En el primer ultrasonido vimos que no solo había una bolsita, sino que habían dos. Eran dos bebés. Y muchos nos preguntan, ¿cuál fue su reacción cuando vieron que eran dos? Nos reímos. Nuestra reacción fue una risa. Porque ella y yo decíamos, bromeábamos, bueno, ¿y qué tal si son dos? Mis hermanos, nadie de nuestra familia, ni de ella ni mía, han tenido gemelos. Somos los primeros en toda la familia en tener gemelos. Lógicamente era imposible que ella y yo pudiéramos tener gemelos. Nosotros bromeábamos, jugábamos y decimos, no, pues si tenemos dos, empezamos y terminamos. Y si son niño y niña, mejor, empezamos y terminamos. Y sí, tenemos un niño y una niña. Eso el Señor provocó a nosotros una risa. Pero no una risa de burla, ni de preocupación, sino una risa de alegría. Lo mismo que el Señor provocó a Sara. Mis hermanos, el Señor dio un propósito para Isaac, un propósito para Abraham y para Sara. Porque a través de esto, Sara fue la que dijo en Génesis 21:7 y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le había dado un hijo en su vejez. ¿Quién sabría? Nadie se lo imaginaba, nadie lo pensaba, pero el Señor sabía. Y cuando leemos Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Y si siguen leyendo, esta genealogía termina en Cristo Jesús. El Señor lo había planeado, lo había hecho de tal manera en que a través de Abraham e Isaac llegaría nuestro Salvador. Sus promesas tienen un propósito mayor del que tú y yo podemos imaginar. Esta promesa tenía un propósito mayor del que Abraham podía imaginar, pues Abraham le dijo a Dios, ¿y quién me heredará lo que tengo? El propósito de Abraham era tener un heredero. El propósito de Dios es brindar a un Salvador. Y lo hizo a través de Abraham, de Isaac, a través del primer nacimiento milagroso en esta tierra. Así es que, mis hermanos, la próxima vez o esta ocasión en la que recuerdas la promesa del Señor, no dudes de ella. Espérala, porque fiel es el que prometió. Y si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Porque para Dios no hay nada imposible. Así es que, ¿qué cosa hay difícil para Dios? Nada. Creamos a Dios y creamos en algo mejor y verdadero. Cristo Jesús. Él es la promesa. Él es la salvación. Él es la vida eterna. Fuera de Él no hay vida. Todo nos apunta a algo mejor y verdadero. Todo lo que sucede en nuestra vida nos apunta a alguien mejor y verdadero. Cristo Jesús.